Esta historia nos presenta unos monstruos misteriosos conocidos como Aragami, los cuales son la principal amenaza para destruir el mundo. Seguidamente conocemos al protagonista de esta historia, quien vendría a ser este chico llamado Lenka Utsugi. Él ingresa a la prueba de compatibilidad God Arc para unirse al God Earth. Y si te preguntarás qué son los God Earth, bueno, básicamente son una fuerza elite que es capaz de exterminar a los Aragamis. No solo son poderosos, sino que también manejan un arma especial conocida como God Arc. Por lo que bueno, siguiendo con la historia, luego llega la entrada de la sucursal del lejano oriente de Fenrir, donde el prota finalmente fue probado. Y en este punto, el protagonista se sujetó un brazalete a su muñeca, y se le implantaron células Aragami en él mientras el brazalete se fusionaba con su carne. Por lo que luego fue felicitado tras pasar la prueba, y seguidamente le dan la bienvenida a bordo. Entonces poco después, el protagonista se entera que ese brazalete en realidad permanecerá en él por el resto de su vida. Pero por su lado, él parece tan determinado que no le interesa mucho ese detalle. Él va a hacer cualquier cosa para deshacerse de los Aragami, incluso si eso significa llevar un arcaico brazalete en su mano. Por lo que vemos que el muro blindado de los comedores ha experimentado una embestida por parte de los Aragami, tras la cual Lenka intenta salir a pelear, a pesar de que bueno, era un nuevo recluta. Él es realmente valiente para hacer eso. Sin embargo, al instante es arrastrado por su entrenadora, llamada Tsubaki Amamiya, quien no quiere dejarlo salir puesto que le falta pulir sus habilidades en combate. Seguido de esto, el prota conoce a su nuevo compañero aprendiz, llamado Kota, por lo que luego después ambos tuvieron una mala sesión de entrenamiento, a pesar de que Lenka estuvo bastante impresionante. Así que luego cuando van a descansar, Lenka ve a un God Earth regresar de una misión gravemente herido, a lo que al ver aquello el prota se enfurece. Él implora a Tsubaki que continuara con su entrenamiento mientras describía su motivación a Kota, que aparece al poco tiempo. En sí parece que nuestro protagonista está empujando más allá de su límite a pesar de ser un novato, pero bueno, lamentablemente para él sigue fallando constantemente, mientras exhibe una notable agilidad durante el entrenamiento, por lo que poco después Kota, luego de llevar a Lenka a la habitación donde se guardan los God Arc, acá él es donde conoce a Lenka, la cual en ese momento se encontraba puliendo el God Arc del prota, por lo que posteriormente dos sitios antípodas de la rama del lejano oriente son destruidos simultáneamente por los Aragami, y tras esto los bichos comienzan a atacar. Y como te podrás imaginar, luego de aquello todos los Aragamis destruyen las áreas residenciales, por lo que Tsubaki intenta confinar a Lenka porque el prota insiste en entrar en batalla, pero él rechaza las instrucciones y sale corriendo con su God Arc para luchar contra los Aragami. Seguidamente Lenka llega a la escena para ayudar a un tipo llamado Eric, pero rápidamente se va abrumado por la situación y su armita es quitada de su mano, a lo que nuestro prota de inmediato intenta agarrar su arma, pero bueno, está siendo perseguido por un Aragami. Sin embargo, Soma, Tachibana y Rindou, los cuales han estado esperando en un helicóptero, finalmente llegan para salvarlo. Seguidamente el prota ve como aquellos sujetos derriban fácilmente a los Aragami, y en medio de todo eso, el protagonista ve a un civil cercano que está en peligro, y para sorpresa de los integrantes de la primera unidad, el prota agarra su God Arc y corre hacia el Aragami, suplicándole al arma que alcance a su adversario, por lo que luego esto hace que su arma cumpla con sus órdenes y cambie a su estado de arma, disparando un proyectil y de esa forma acabando con la vida del Congo. Entonces, tras lo ocurrido, los miembros de la primera unidad, especialmente Sakuya, comentan que el arma de Lenka cambió de una espada a un arma, aunque bueno, por su lado Lenka está inicialmente perplejo por sus habilidades, pero pronto descubre que no puede disparar y está siendo atacado por un Ogretani, o sea, otro de esos bichitos para que entiendan. Y en medio de eso, Rindou le grita que cambie su God Arc nuevamente a su forma de espada, por lo que seguidamente un Bajra, un monstruo gigante para que entiendan, pisa a unos cuantos, pero por su parte Sakuya dispara al bichito y logra derribarlo. Y por su lado Lenka observa como Rindou, Soma y Sakuya se preparan para el combate, y en eso Lenka se ofrece a ayudarlo, pero Rindou le dice que se esconda con Eric, por lo que luego Eric le muestra a Lenka cómo usar un God Arc, que se parece a un rifle. Seguido de esto los dos salen corriendo y comienzan a disparar, por lo que Lenka mata a un Kongo, y tras esto ambos eliminan a otros Aragami. Pero mientras Rindou y Soma luchan contra el Bajra, Sakuya lanza una granada de choque para dejarlo inconsciente. Sin embargo, Lenka es empujado por el rayo del bichito, y como resultado de aquello, la bestia se enfurece. Así que mientras Rindou se acerca para ayudar a Lenka, podemos notar que el Bajra está esperando para atacar por encima de ambos. Pero cambiando de escena, ya más tarde, Lenka fue transportado apresuradamente a un hospital en una camilla, y en medio de esto se queda dormido, pero logra abrir los ojos para ver de nuevo un Aragami el cual no fue identificado. Así que luego de esto, Lenka es encarcelado por Tsubaki por desafiar las órdenes de no movilizarse. Así que ya más tarde, Rindou visita a Lenka a su celda y seguidamente lo reprende por su comportamiento, mientras también elogia su valentía. Igualmente Rindou le da la noticia de que el Bajra ha destruido muchas cosas y que bueno, lamentablemente Eric perdió la vida en el conflicto. Así que ya más tarde, Daigo le da a Lisa su medicamento en un avión y en su conversación ella responde que no hay God Earth mejor que ella. Seguidamente Oguruma le informa que pronto llegarán a su destino. Y en medio de todo esto, el avión en el que ella volaba es atacado por un enjambre de Aragamis voladores. Entonces, cuando la base de Oriente se entera de esto, se le dice a la primera unidad que se movilice.
por lo que en medio de esto, Tsubaki comenta que deberían ir simplemente Rintou y Sakuya, pero Rintou reacciona mencionando a Lenka como suplente. Y bueno, debido a esto, Tsubaki visita a Lenka en su celda y le ofrece dos opciones: esperar la decisión de los superiores o hacerse valioso en el campo de batalla, a lo que Tsubaki no le gusta el plan de Rintou y le aconseja a Lenka que no deje que la muerte de Eric sea en vano. Pero bueno, en definitiva, Lenka acepta la oferta y se une a Rintou y Sakuya en el campo de batalla, por lo que mientras tanto Alisa se prepara para pelear, y en medio de todo esto un Uroboros emerge de las profundidades del océano y salta sobre las olas, y a lo lejos vemos que el helicóptero que transporta a nuestros protas se dirigen hacia el avión en donde Alisa está siendo atacada, mientras que bueno, ella lucha contra los Aragami que la rodean abajo. Entonces Rintou luego le dice que huya, pero ella se niega y dice que tiene la intención de contraatacar. Y por su lado Lenka incluso estaba listo para pelear como Sakuya y abrió fuego desde el helicóptero, pero igualmente Alisa por su parte se une al fuselaje de la aeronave para luchar contra los Aragami en la parte inferior, y debido a esto muchos de esos bichos volaron debajo de la aeronave, por lo que durante esa batalla ella devoró una de las bestias, mostrando el poder devorador de su God Arc y consigue recargar los poderes de su arma. Y por su lado Rintou le dice al piloto del helicóptero si puede ponerse cerca del avión a medida que el nuevo enjambre de Aragami se acerca, para que él y Lenka puedan descender y salvar a Alisa directamente, a lo que luego vemos que Alisa se balancea usando su gancho y dispara contra los Aragami, mostrando una habilidad impresionante. Seguido de esto, Lenka y Rintou abordan el avión, y por su lado este le da a Lenka las órdenes de perseguir a Alisa, por lo que luego de esto los dos se enfrentan, y ella pone a nuestro prota en un agarre de sumisión, del que luego él logra escapar, pero posteriormente ella dice que no se irá sola, y tras decir aquello, Alisa ingresa al interior de la nave. Así que bueno, entre los tres deciden una estrategia para derrotar a los Aragami. Seguidamente de esto, Lenka y Rintou comienzan a pelear contra los bichos, mientras que Sakuya lanza una bengala que dispersa a todos los Aragamis con una gran explosión. Pero lamentablemente para nuestro prota se queda sin municiones, pero su God Arc se transforma y adopta su forma de espada y consume a uno de los Aragamis voladores mientras evoluciona, restaurando toda su munición, por lo que momentos después los personajes respiran aliviados, luego de pasar varias horas peleando, y de esta forma eliminan al último Aragami y completan la misión. Por lo que más tarde vemos que Johans estaba reflexionando sobre el tiempo que pasó estudiando las células de Oracle con sus compañeros Sasaki y Aisha. Así que después de recordar, Lenka y Alisa se dirigen a un cuarto en donde Tsubaki les presentó formalmente al director Johans, por lo que Johans luego comienza a describirles el proyecto a Aegis y declara que todos los cargos contra Lenka por desobedecer las órdenes han sido retirados debido a sus esfuerzos para proteger el transporte de Alisa, por lo que seguidamente Tsubaki hace un anuncio oficial sobre Lenka y Alisa, uniéndose a Kota en la primera unidad. Así que tras esto, Kota y Lenka se embarcaron en una misión con el resto de la primera unidad para eliminar a 6 Uroboros, que bueno, para que entiendan es un Aragami diferente. Y bueno, como Sakuya y Rintou usan un God Arc con la naturaleza de devorar, Alisa se asocia con Rintou, y Lenka por su parte con Sakuya, y Kota con Soma, por lo que luego Lenka consume uno de los Uroboros y elimina su núcleo antes de pasar al siguiente con Sakuya. Pero por otro lado, vemos que Alisa y Rintou pelean contra uno de esos bichos, pero tranquilamente Alisa logra derrotarlo sola, mientras que Rintou critica su incapacidad para luchar como miembro de un equipo. Y también a todo esto, Kota y Soma buscan más monstruos para matar, y en eso uno salta de la pared detrás de Kota y logra asustarlo, pero Soma luego dispara una granada aturdidora a la criatura, eliminándola. Y seguido de esto, Soma cuestiona las habilidades de Kota. Pero bueno, luego cuando Lenka y Sakuya llegan al lugar donde persiguen un segundo Uroboro, descubren que Alisa está en medio de consumir otro de esos bichitos. Pero bueno, Sakuya le dice a Alisa que primero lo mate, pero ella decide desobedecerle. Pero el Uroboro lo golpea con un cañón de agua, así que Lenka baja para ofrecerle ayuda. Pero Soma saca a Lenka de la explosión y mata a la Aragami mientras que Rintou observa desde arriba. Así que después de la misión, antes de que todos regresen a casa, los demás hablan sobre cuántos monstruos mataron cada uno. Y mientras eso ocurre, Sakuya regana a Alisa por ignorar la orden anterior. Así que luego de un ratito, cuando comienza a llover afuera, Lenka se despierta en una pesadilla, en la que ve a un Aragami matando a todos los aldeanos. Pero bueno, cambiando de escena, vemos a Yayu Pita a lo lejos consumiendo un cuerpo. Por lo que poco después, Lenka le pregunta a Hibari sobre el proyecto Aegis, a lo que ella le responde que aquel proyecto está terminado en menos del 1%, y cita el tamaño de los núcleos de Aragami como causa de la demora. Por lo que momentos después, Sakuya, Lenka, Kota y Alisa están hablando con Tsubaki, que les informa sobre su próxima tarea, que sería quitar los núcleos de 2 tipos grandes de Aragami. Por lo que ya más tarde vemos que los 4 Ghost Earth pasaron a luchar con un Bajra en medio de un páramo empapado y lleno de chatarra. Seguidamente derrotan a uno de los bichitos, pero bueno, aparece otro en el momento, y en medio de eso, Lenka eligió devorar el núcleo del bichito, a lo que luego Kota dispara el tiro final. Así que mientras todo esto sucedía, Alisa persigue al segundo Bajra hasta un edificio que resulta ser el hogar de varios civiles, que huyeron cuando la criatura los estuvo persiguiendo, por lo que los 2 Bajra flanquean a los 3 God Eater, cuando un tercero de ellos rompe la puerta del edificio, y como si las cosas no se pudieran poner peor, el Dayuspita anterior aparece y mata a uno de los Bajra,
justo cuando estaba a punto de atacar a los personajes. Así que en medio de todo esto, Alisa reconoce a ese Diauspita como el Aragami que se comió a sus padres. Así que los 4 God Ear miran aterrorizados mientras Alisa grita el nombre del Aragami. Así que tras esto toma un puñado de pastillas, mientras carga hacia el bichito. Por lo que pronto Sakuya le dice a Kote Lenka que sigan a Alisa. Y mientras tanto, el Diauspita despacha fácilmente a Alisa golpeándola con fuerza y dispersa a los otros 3 con un rayo. A lo que posteriormente el bichito mata a varios transeúntes a la vez con un solo golpe de garra. Por lo que tras esto Lenka comienza a gritar de rabia, porque obviamente el bichito quiere matar más humanos. Y por otro lado vemos que Sakuya y Kota permanecen paralizados, pero Alisa llama su atención cuando logra dispararle, deteniéndolo en seco. Pero bueno, rápidamente el bichito se burla de ella y se acerca sigilosamente detrás de una roca y la manda a volar. Pero bueno, igualmente poco después, nuestro prota detiene al Diauspita de atacar a más humanos. Pero por su lado el Aragami se ríe de una manera extrañamente humana. Pero en definitiva, Lenka termina hecho pelota cuando el Diauspita rompe su God Arc. Pero igualmente el prota intenta levantarse, pero no puede y se ve obligado a mirar cómo el Diauspita mata a los civiles restantes. Y bueno, en definitiva termina destrozando lo que queda de su God Arc. Y desde la distancia vemos que Alisa le dispara al monstruo, pero el proyectil es ineficaz, por lo que tras esto la bestia pone su foco en ella, así que decide librar a Lenka de su agarre. Y al toque, Kote y Sakuya aparecen, y ellos tratan de desviar la atención del Diauspita para que Lenka pueda transportar a Alisa a un lugar seguro. Pero igualmente, posteriormente, el suelo se derrumba, ya que bueno, el Diauspita pesa una banda y destruye el puente de tierra. Y de esta forma todos los personajes caen a un río. Entonces, tras lo ocurrido, Sakuya llama por radio a la sucursal del Lejano Oriente para preguntar sobre el paradero de Lenka y Alisa, por lo que Tsubaki solicita que se envíe un equipo de búsqueda, pero bueno, ninguno está disponible en ese momento, por lo que deberán esperar por la ayuda. Así que mientras tanto, Lenka recuerda que su God Arc fue roto por el Diauspita, y cuando se despierta en el río, ve la empuñadura restante y el cuerpo de Alisa contra una roca a poca distancia. Pero igual tranca, porque ella finalmente se despierta, después de que bueno, el prota le haya revisado su pulso y le haya hecho RCP. Y viendo que hay más bichos por los alrededores, el protagonista decide llevar a Alisa a otro lugar, en específico a un edificio abandonado de los muchos que hay en aquella zona. Por lo que luego, cuando ella se despierta, se da cuenta de que está en su cama, y en medio de eso, ella recuerda un hecho traumático de su pasado. Seguido de esto, Alisa descubre que Lenka no pudo localizar su God Arc, por lo que ella, al enterarse de eso, se dispone a conseguirlo, pero se detiene cuando se da cuenta de lo herido que está Lenka. Entonces, con lo anterior en mente, ella decide volver al lado de Lenka y le empieza a realizar primeros auxilios, antes de darse cuenta de que el arma de Lenka todavía no tiene vida. Entonces, tras esto, ella mira por la ventana y ve que hay un bichito acechando debajo. Seguido de esto, decide observar la puerta de su habitación, ya que está aterrorizada por lo que puede pasar. Y en medio de eso, ella sigue teniendo recuerdos de los últimos momentos con sus padres. Seguidamente de esto, la puerta de la habitación finalmente es derribada por uno de los bichitos, y de inmediato la criatura intenta atacar a la pibita, pero el prota se levanta de la cama y con poca fuerza que tiene, logra darle un buen golpe al monstruo. Pero sin embargo, el protagonista y Alisa se ven obligados a escapar, ya que ella no cuenta con su arma. Así que tras salir por la ventana y correr, los dos hacen una pausa y recuperan la compostura. A lo que luego, cuando ambos están momentáneamente a salvo de los Aragami, vemos que Alisa lamenta la pérdida de su God Arc. Seguidamente los dos deciden ir en secreto a buscar el arma de ella, pero en eso ven a un Aragami que lo está persiguiendo y consumiendo varias víctimas mientras se están huyendo. Igualmente los dos finalmente encuentran el arma de Alisa tirada en el agua. Sin embargo, no todo es bueno, ya que luego ella es atacada por uno de los Ogretai cuando va a recoger su God Arc. Así que al verse en esta situación, la chica intenta luchar, pero pronto recuerda esos hechos traumáticos que mencioné anteriormente, por lo que al final Alisa se queda inmóvil por su flashback y deja caer su armita. Así que tras esto, un grupo de Ogretai se acerca a ella con intenciones malvadas. Sin embargo, Lenka se interpone y trata de repelerlos. Lanza su God Arc y carga contra los Ogretai, pero rápidamente es abrumado, haciendo inútiles sus frenéticos esfuerzos. Pero así y todo, el prota hace un intento más, pero su arma se desaloja, así que sin nada más que hacer, usa su cuerpo como un escudo humano para salvar a Alisa. Y es entonces que una granada aturdidora aparece, e instantes después, Rindu entra en escena y rebana a todos los bichitos con su God Arc. Entonces, después del incidente, Rindu hace un comentario al respecto, diciendo que Lenka había descuidado su responsabilidad de mantener a los demás a salvo y había ignorado todas las instrucciones. Así que debido a la gran concentración de Aragamis en la región, el prota y los demás están atrapados dentro de un almacén abandonado. Seguido de esto, Rindu señala su objetivo, el cual vendría a ser una montaña cubierta de árboles. Por lo que entonces, mientras ellos se movían, Lenka mira hacia abajo y ve una granja con muchas personas que viven ahí. Al parecer aquel lugar funge como refugio clandestino. Pero igualmente unos momentos más tarde, Alisa se queda atrás en el refugio, mientras que Rindu y Lenka se van a buscar una nueva ubicación. Entonces Rindu le muestra a Lenka una habitación que está repleta de suministros, los cuales fueron hurtados de la base de Oriente.
y en eso nos enteramos que las dos cajas en el almacén están llenas con una botella de una sustancia naranja, la cual se llama Oracle, que vendría a ser una especie de combustible. Seguidamente Rindow agarra uno de esos envases y sale con el prota, por lo que luego cuando los dos están en la colina, ven a un origami caminando por los alrededores, y es entonces que el prota se da cuenta de que aquellos árboles devoran origamis. Seguido de esto, Rindow incrusta uno de sus envases en la rama de los árboles, demostrando así que todos los árboles son en realidad origamis, por lo que Rindow los creó como parte de la defensa del asentamiento. Así que un par de instantes después suena un sistema de advertencia, indicando que un origami se ha escabullido más allá del bosque. Y bueno, para salvar a los aldeanos, Rindow le dice a Lenka que deben volver al asentamiento. Así que poco después se descubre que el origami en cuestión es un Borg Hamlam, porque tras esto Lenka salva a un aldeano y arroja una granada hacia el bichito. Seguidamente los civiles exigen a Lenka que luchen por ellos, pero poco después el prota se da cuenta de todo lo que debe hacer. En sí, básicamente tiene que traer al monstruo al lago y luego abrir la presa para que la corriente haga el resto. Obviamente de inmediato, el prota pregunta sobre la disponibilidad de electricidad y solicita que otro civil le haga un mapa de los alrededores, por lo que mientras tanto vemos que más civiles corren hacia la sala de almacenamiento para obtener la botella naranja, esa que mencioné anteriormente. Y por su parte, otro puñado de personas se preparan para abrir la presa cuando llegue el momento. Y por su parte el prota dispara muchas de esas botellas naranjas en dirección al bichito, pero la criatura usa su armadura natural para protegerse. Y es en ese momento que el prota utiliza la última botella para poder potenciar los poderes de su God Arc. Así que tras esto el arma del prota se potencia y adopta su forma devoradora, a lo que luego Lenka empuja al bicho hacia el río. Es ahí que abren la presa y el monstruo se va por la corriente. Entonces tras lo ocurrido, Lenka se queda mirando su God Arc que está rota y realmente descubriendo que aún sigue funcionando. Y bueno, ya un poco después, Lenka y Alisa regresan a la base de Oriente, después de ser salvados. Y como te podrás imaginar, el God Arc de Lenka fue enviado a reparar, y Alisa fue ingresada en un centro mental, debido a todo lo que pasó anteriormente. Así que ya más tarde, cuando el día comenzaba a despuntar, vemos que Sakuya está esperando en la sala de almacenamiento, y mientras que ella y el resto de la primera unidad se preparan para partir a una misión conjunta con la segunda unidad. Seguidamente, Lenka entra al centro de comando, y le pregunta a Tsubaki si se pueden ver las imágenes de la misión juntos, a lo que el equipo fusionado luego comienza a luchar contra Kung Go en las ruinas de un estadio deportivo, cuando de repente el suelo cede, dejando caer a todos los miembros del equipo, y por si eso no fuera poco, más Kung Go aparecen, a lo que luego cuando los personajes de aquel escuadrón se acercan a un río, Lenka los guía por un pasillo. Seguido de esto, aquel grupo camina a través de este espacio y ve una salida en la distancia, y a medida que el equipo se va posicionando, Tsubaki y Hibari quedan asombrados por la estrategia de Lenka, así que ya más tarde el segundo equipo ingresa con éxito a la sucursal de Oriente, y en eso los otros miembros del equipo comienzan a elogiar al prota por su liderazgo, pero posteriormente a esto, Lenka descubre que le queda un tiempo de vida limitado. Esa de que Sakaki afirma que la elevada tasa de compatibilidad de Lenka provoca que las células de esos bichos ingresen a su cuerpo, lo que obviamente a la larga provocaría que el prota muera. Además, Sakaki agrega que si Lenka no usa su God Arc, solo le quedarán 3 años más de vida. Pero cambiando de escena, antes de enviar a entrenar a los nuevos reclutas, Tsubaki les explica a todos sobre dónde deben colocarse los dispositivos de guía Aragami. Y por su parte, el prota se encuentra en un helicóptero. Y en medio de esto, Lenka repasa la operación con Soma y otros 3 nuevos reclutas. Seguidamente, Lenka escanea los alrededores, a medida que más Sorestais se acercan al lugar. Pero Soma no duda un segundo y destruye a todos los bichitos. Posteriormente, Lenka enciende un aparato para atraer a todos los Aragamis hacia él. Y bueno, por su parte Soma también hace lo suyo. Y al final todo sale bien. Y ya luego, el prota se reúne con Sakaki y le dice que desea continuar siendo un God Eater. Por eso le pide al científico que arregle su arma, a pesar de que bueno, esto le costará la vida en un futuro. Entonces, ahora viajamos en el tiempo y volvemos con Lenka cuando era un pequeño. Ahí se nos revela que Lenka y su familia vivían en un almacén abandonado, con otro pequeño grupo de sobrevivientes. A lo que poco después, Lenka y su hermana van a buscar provisiones. Y en eso, el prota balancea un hueso gigante en un camión y amenaza con asesinar a cualquier Aragami que se le acerque. Pero bueno, poco después Lenka y Hiroha se ponen a hablar, y en eso el prota menciona que quiere volverse lo suficientemente poderoso para poder defender a todos. Pero en definitiva, posteriormente, luego de un ataque de Aragamis, el padre del prota fue devorado en su presencia. Y luego, mientras Lenka huía con Hiroha, ella es lastimada y su pierna termina infectada. Así que debido a esto, la chica no puede seguir caminando. Y para empeorar la situación, los Aragamis aparecen y terminan devorándola. Y obviamente por su parte Lenka estaba devastado. Y debido a eso prometió cumplir su promesa de ser aún más fuerte. Y ya habiendo repasado un poquito de su pasado, regresamos al presente, donde Lenka y el resto de la primera unidad están en el vestíbulo de la base en donde Rindow anuncia el regreso de Alisa al servicio. Es de esta forma que todos los God Eater están reunidos. Posteriormente, Tsubaki les informa sobre la operación que se viene, a lo que luego de esto anuncia quiénes van a participar en aquella misión. Es entonces que Rindow obtiene una posición de mando. Sin embargo, él sugiere a Lenka en su lugar, debido a que bueno, tiene muchas cualidades de liderazgo. Así que poco después, Lenka da órdenes desde el centro de mando a los distintos escuadrones. Es entonces que los personajes ven como varias especies de Aragamis aparecen para hacer quilombo.
Y tan pronto como Tsubaki declara que la operación está en marcha, todos los equipos comienzan a disparar sus balas de meteorito hacia los monstruos. Por su parte, Johannes presiona un botón que provoca que aquellas criaturas se dirijan hacia otro lado, y ese otro lado es el refugio clandestino que Rinnedout maneja, por lo que este último sin dudar intenta proteger aquel bosque, y obviamente a las personas que se encuentran en el refugio. Y por su parte el prota decide usar su nueva y mejorada arma, a lo que tras agarrarla se sube en un helicóptero y parte rumbo a ayudar a su camarada. Y mientras todo esto ocurría, vemos al Darius Pita despertando, por lo que poco después Lenka llega al campo de batalla en helicóptero. Por su parte Rinnedout continúa luchando contra los Basra, y en medio de eso es golpeado por un choque eléctrico, pero tranca palanca porque logra sobreponerse a eso, y usando su God Arc comienza a atacar a otro. Y a medida que Lenka se iba acercando, Lika le dice que su God Arc ya está listo para usarse, por lo que de inmediato ella aprieta un botón y lanza el arma del prota desde otro helicóptero, utilizando un cohete aerotransportador. Tras eso, el prota agarra su God Arc en el aire, y seguidamente usa su nueva arma para lanzar un avión de láseres masivos que perforan a todos los monstruos. Así que poco después los bichitos vuelven a acercarse, pero Lenka una vez más usa su armita y causa estragos por todo el campo de batalla. Y tras esto, Lenka y Rinnedout avanzan juntos en el campo para eliminar a todas las criaturas posibles. Y paralelamente a esto, Hibari, Tsubaki y Sakaki se dan cuenta de que alguien de la base activó un interruptor para que todos los monstruos se dirijan hacia otro lugar. Pero bueno, regresando a nuestro prota, vemos que él y su compañero siguen peleando con una gran cantidad de bichos malos. Pero en eso, el Darius Pita, quien está envuelto en su distintiva aura oscura, aparece para pelear. Así que al ver aquello, Rinnedout dispara una granada de aturdimiento, pero el Darius Pita se cubre de la explosión y luego se ríe de una manera extrañamente humana nuevamente. Así que tras esto, Lenka cambia su forma de pistola y desata un aluvión contra el Aragami, pero este bichito los evita fácilmente y termina huyendo. Pero en medio de todo esto, el resto de la primera unidad llega a la escena. Y por otro lado, mientras tanto, Tsubaki y un grupo de investigadores buscan evidencia que indique que alguien interfirió en la misión Meteorito. A lo que poco después, el grupo de trabajo encuentra un video, en donde Oguruma le está lavando el cerebro a Lisa. Entonces, posteriormente, Sakuya le ordena a Lisa que les quite las alas al Darius Pita. Sin embargo, el lavado de cerebro de Lisa se activa, y ella levanta su arma para dispararle a Rinnedout. Sin embargo, el consejo anterior de Rinnedout de mantener la calma hizo que Lisa perdiera el control y comenzara a disparar erráticamente. Así que en medio de esto, recibe una bofetada de Sakuya, y por su suerte, esto hace que ella regrese a la normalidad. Seguidamente, ella levanta su arma y dispara directamente al Darius Pita, desviando su atención lejos de Rinnedout. Así que luego, cuando notan una explosión en la distancia, Rinnedout ordena al resto de la primera unidad que vayan al pueblo de la represa, mientras él se va a quedar peleando contra el bichito. Y vemos que a medida que la primera unidad avanza, los Aragami se acercan a la presa, y por su parte vemos que Rinnedout se desploma contra una roca gravemente herido por el Darius Pita, y seguido de esto el bichito se le acerca para acabar con la vida de él. Pero en eso explota una bomba aturdidora, y es ahí que él usa su arma para cortarle las alas. Así que posteriormente, el prota y el resto de personajes se estremecen al ver que Darius Pita sostiene el brazo de Rinnedout entre sus mandíbulas. Pero bueno, lejos de rendirse, Lenka decide hacer honor a su camarada y toma las riendas del escuadrón. Así que tras esto le indica a la primera unidad que sigan a Soma. Seguidamente de esto, Soma intenta enfrentar a Darius Pita, pero bueno, es derrotado rápidamente. Así que Sakuya luego trata de derribarlo, pero inmediatamente el monstruo los abruma a todos, con un ataque relámpago, por lo que luego todos los demás se dispersan para enfrentar al bichito. Y también en medio de eso aparecen algunos civiles para dar su ayuda. Así que tras esto el prota lucha solo contra el bichito con la ayuda de algunos civiles, incluido Sakuya. Así que todos hacen un esfuerzo por vencer al monstruo, y en medio de esto el God Art del prota comienza a colapsar. Sí, así y todo. Pero no importa, porque así y todo, Lenka decide golpear al Pita y le provoca un daño notable. Seguidamente Lenka usa su arma para cortar sin esfuerzo una parte del cuerpo del monstruo. No obstante, la batalla sigue, y luego de evitar un golpe fatal de la bestia, nuestro prota le da un golpe decisivo, el cual le rompe el cráneo al bicho, y de esta forma Lenka consigue ganar esa batalla. Pero no todo termina ahí, porque instantes después vemos que la infección de Oracle, o sea la infección que provocan estos bichos, se extiende por todo el cuerpo del prota, haciendo que el cabello de Lenka cambie de color. Así que tras esto, el prota vuelve hacia los otros miembros de la primera unidad, para luego derrumbarse en el suelo mientras el cuerpo del Pita se termina desintegrando. Por lo que no mucho después, y ya con las cosas más calmadas, Soma ve una sombra que se aleja rápidamente. Y luego de eso vemos que el prota termina tomando el mando de la primera unidad y se convierte en su nuevo líder. Y de esta manera termina el resumen de God Ear. Ya saben, si les gustó el resumen, comenten Aragami en los comentarios, así los leo. Espero que les haya gustado, y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, y nos vemos en la próxima, gente. Chao.